Bien, vamos a hablar acerca de la estructura. La estructura del ADN es muy diferente a la estructura del ARN. Y aquí nos dice que la estructura del ADN tiene doble hélices, es decir, dos brazos. ¿Dos brazos de qué? De nucleótidos. ¿Sí? Es como una escalera. Así es el ADN. ¿Sí? Formada por dos cadenas complementarias de polinucleóticos. ¿Por qué se dice poli? Porque son muchos. ¿Sí? Como vimos en el video, mononucleótido sería uno, dinucleótido serían dos, poli, muchos. Entonces, este ADN tiene dos cadenas de nucleótidos. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente página. Aquí tenemos la gráfica. ¿Sí puedes observar? Aquí tenemos una fila de nucleótido y tiene otra fila de nucleótido. Así se ve el ADN. ¿Sí? A diferencia que el ARN solamente tiene una fila de nucleótidos. Entonces, iniciamos. Como el ADN tiene dos filas de nucleótidos, tiene un apareamiento de lo que ustedes ya conocen, de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son esos ácidos nucleicos que tiene el ADN? Aquí están. Adenina con timina y citosina con guanina. Es decir, el ADN solamente tiene esas bases nitrogenadas. No tiene uracilo. ¿Sí? Esa es la diferencia con este de acá, que es el ARN. ¿Sí? Seguimos. Las moléculas de ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, son generalmente muy largas. Si nosotros sacáramos del núcleo de una célula el ADN, podríamos hacer hasta 7 metros. Imagínate la información que tiene ahí. Increíble, ¿no? Tiene tanta información que si lo desenvolviéramos, prácticamente linealmente formaríamos hasta 7 metros. Por eso dice, las moléculas del ADN son generalmente muy largas, con millones de nucleótidos unidos en secuencia. ¿Sí? Y tiene tanta información como está de... Mira, solamente por citar un ejemplo, tus ojos. Si tus ojos son chiquitos, si son grandes, si son de color café, si son color negro, si son color claros, el tamaño de la retina, y solamente hablando del ojo, imagínate tanta información que tiene. Y nosotros tenemos más órganos, más tejidos, tiene un sinnúmero de información. Ahora, lo que es importante reconocer que ese ADN está replegado o empaquetado dentro del núcleo, en unos que se llaman cromosomas. No sé si tú has visto información acerca de los cromosomas y son en forma de X, como lo pongo aquí en el dibujo. Bien, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que tiene esa información, está empaquetado de esta forma. Mira tú, se empaqueta hasta llegar al punto que se ingresa en el núcleo de una célula. Y el núcleo de la célula lo puedes ver con un microscopio, no a simple vista. Imagínate, toda esa información está empaquetada ahí. Te pongo un ejemplo. Tus padres se van a mudar y de hecho te dicen, por favor, los libros dentro del cartón para que todo se ingrese, y tú comienzas a botar los libros, y ves que te faltó espacio. Pero ¿qué es lo que te dicen? No, así no. Tienes que ordenarlos. Sacas los libros que están desordenados y vas poniéndolo y lo vas empaquetando de una forma que ingresan todos los libros allí en el cartón. Así está la información del ADN dentro del núcleo, organizado, empaquetado, ¿sí? De tal forma que toda esa información ingresa en el núcleo. Increíble. Tanta información dentro de algo microscópico. Ahora, vamos a hablar de las diferencias que ya les hice mención. Esto sí, necesito que lo tenga presente y no olvidarse, porque esta es la base de la biología. Bien, el ADN, como tú puedes ver, hay una diferencia en el gráfico y dibujo. El ADN tiene dos hélices o dos cadenas de nucleótidos, mientras el ARN tiene una sola cadena. Vamos a hablar de cada uno de ellos y voy explicando poco a poco. Dice que el ADN está formado por, aquí pueden ir incorporando, ¿qué es esto? Base nitrogenada de adenina, guanina, citosina y timina. ¿Sí? Vamos viendo diferencia con el ARN que está a margen derecho, que está de color amarillo. Mientras, como tú puedes ver aquí, solamente tiene una cadena de nucleótidos. Y este está formado por bases nitrogenadas, por adenina, guanina, citosina y uracilo. Aquí no hay timina. ¿Te das cuenta? La diferencia que hay entre el ADN y ARN. Vamos con otra diferencia.
el ADN está compuesto por azúcar desoxirribosa, ¿sí? Lo que vimos anteriormente, que el azúcar tiene diferentes átomos y tiene desoxirribosa cuando tiene 2 OH, ¿sí? O 2 hidróxido. Mientras en el lado del ARN solamente tiene un azúcar ribosa. Es decir, en la estructura del azúcar no tiene los 2 OH, sino tiene un enlace con un hidrógeno, lo que se denomina azúcar ribosa. Vamos con el ADN. Aquí está más sencillo. Tiene 2 cadenas enrolladas, como tú ves en el gráfico. Así se presenta el ADN, en doble hélice. Mientras, por el otro lado, aquí tenemos una cadena simple. Y aquí dice, su estructura es monocatenaria. Significa que es una cadena simple. Bien, aquí explico un detalle interesante que no está aquí. El ARN lo que hace es, coge la información del ADN y forma. Es una copia del ADN. Repito, el ARN es una copia de información del ADN y lo saca fuera del núcleo para poder llevarlo al ribosoma y formar los aminoácidos y las proteínas que nosotros conocemos. Bien, volvemos con el ADN. En el ADN dice, se ubica en el núcleo de la célula, mientras que el ARN no solamente está en el núcleo, también lo encontramos en el citoplasma y también está conectado con unos organulos que se llaman ribosomas. Esa es una diferencia. Otra, en el caso del ADN, este contiene información genética. Todo lo que te he explicado, desde cómo es la conformación de tu uña, de tu pelo, de tus ojos, de tu boca, tu nariz, está toda la información genética. Mientras que el ARN lo que hace es la copia de esa información para ir a generar aminoácidos. ¿Cuál es la función del ADN? Su función es almacenar, conservar, transmitir información genética, ¿sí? Repito, lo que papá y mamá nos transportan en el espermatozoide y en el óvulo es información genética que se conjuga para que pueda formar el cigoto y a la misma vez tengamos un bebé con las características maternas y paternas. Quiere decir que tú vas a salir de pronto con los ojos de papá y con la boca de mamá. Así de sencillo. Es toda la información que necesitamos para poder hacer un nuevo ser. En el caso del ARN, ¿qué es lo que hace? Es un intermediario, porque él copia la información del ADN, ¿sí? Y lo lleva a una fábrica que se llama ribosoma, en la cual él ensambla esta información y crea un producto que se llama aminoácidos o proteínas. Lo pongo de una forma más sencilla. ¿Tú conoces la fábrica La Toyota? Bien, ¿qué es lo que hace? Coge la carrocería, coge el chasis, coge las llantas, coge todos los implementos. ¿Y qué es lo que hace la Toyota? Ensambla y tenemos un carro. El ribosoma es esa empresa que recoge toda la información que trae el ARN, que va copiando del ADN y va formando los aminoácidos y obtenemos las proteínas, que las proteínas son los que van formando células, tejidos, órganos, sistema y el organismo que eres tú.